No puedo decirles exactamente cuál es el motivo real de mi afición por viajar de noche. Lo cierto es que siempre que puedo, lo hago. No sé si se trata de que a altas horas hay menos tránsito en las carreteras y puedo trasladarme a mayor velocidad, o que me gusta aquella tranquilidad que ofrece la noche sin tantos ruidos ni sirenas. Lo cierto es que, siempre que puedo, salgo de viaje con la complicidad de la noche. Pero bueno, vamos a la historia que nos ocupa esta noche y la que viviera yo hace aproximadamente 3 años. Para ese entonces trabajaba junto a mi tráiler en una empresa de transportación de mi ciudad de Houston. Yo sé que es un trabajo bastante sacrificado, pero es de los que ayuda a poner un buen plato en la mesa y sin tener que ahorrar mucho. No sé si entendieron lo que quise decir, pero por si no saben, les diré que es el trabajo mejor remunerado que he tenido en mucho tiempo. Mi nombre es Manuel Quintero. Soy un emigrante cubano residente en Estados Unidos, hace muchos años. Y como todo emigrante, me las ingenio para salir adelante en un país donde no nací, pero que me acogió como si yo fuera uno más de sus hijos. Acababa de llegar de viaje ese 1 de mayo y el dueño de la empresa quiso tener un detalle con sus trabajadores y preparó una pequeña fiesta para no pasar por alto la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Pues mandó a preparar una ternera completa, pese a que no éramos tantos. Además de comprar muchas bebidas alcohólicas de todo tipo. Aquel viaje fue relativamente corto en comparación con otros, pues esa vez fueron solo 3 días en la carretera. Yo acababa de llegar a la empresa para dejar mi tráiler, recoger mi auto que había quedado allí y marcharme a descansar a mi casa. Desde el mismo instante en que llegué, aquella música llamó mi atención. No era usual que hubiera una fiesta en aquel lugar, y a decir verdad, yo ni siquiera recordaba el día que era. Pero bueno, dejé mi tráiler bien aparcado y caminé hasta el estacionamiento donde había dejado mi carro desde hacía días cuando salí de viaje, porque no era mi intención participar en la celebración. El joven del estacionamiento, sosteniendo entre sus manos el plato con ternera asada que estaba degustando, me salió al paso para decirme que el dueño de la empresa había dejado una orientación para mí. Fue claro cuando dijo que no podía irme sin participar en la actividad, porque necesitaba hablar conmigo de un asunto personal. Realmente no estaba de ánimo para fiestas, pero no podía marcharme sin saber qué quería de mí, el señor que pagaba mis gastos. Así que cambié la dirección y, después de subir hasta la 3ª planta, me vi dentro de aquel bullicio de personas que celebraban el Día Internacional de los Trabajadores. No más crucé la puerta de entrada de aquel salón y el señor Carlos me salió al paso muy sonriente. Pues traía en las manos un vaso con ron cubano Habana Club, de ese que tanto nos gusta a los cubanos por su exquisita calidad. Me lo alcanzó mientras me preguntaba qué tal me había ido en mi viaje. Sabía que por algún motivo intentaba ser amable, porque nunca antes fue tan simpático conmigo u otro trabajador, al menos que yo supiera. Estuve algunos minutos contándole, aunque no había muchos detalles porque fue bastante tranquilo. Pero ese día él quería saber. Y después que terminé mi historia me hizo aquella pregunta. Quintero, ¿te sientes en condiciones para salir otra vez de viaje mañana mismo? En el momento no supe qué decir. Primero porque acababa de llegar y me sentía particularmente cansado. Segundo, si le dices que no a los jefes, corres el riesgo de ser considerado incompetente y de ahí a ser despedido es un pasito. Y tercero, mientras más trabajos, más plata, y en mi condición de emigrante, el dinero nunca está de más. No sé, don Carlos, conteste. Vamos, hombre, que esta es una encomienda muy personal, y ni siquiera tendrás que llevar carga, me dijo don Carlos. La verdad, ahora entendía menos. ¿Una encomienda en un tráiler de carga sin carga? Tú eres mi mejor trailero, y como yo sé que a ti te gusta viajar de noche, pensé en ti. Pero si no te sientes en condiciones, no pasa nada, buscaré otro trailero. Agregó,
quizá con la intención de presionarme sutilmente, y lo logró. Pues inmediatamente le dije que sí, que haría el viaje sin problemas. Entonces hizo señales a aquella mujer que se dirigió hasta donde yo estaba. Era una señora muy elegante, de esas que llaman poderosamente la atención con solo mirarlas. Con un cabello largo muy bien peinado y recogido en una cola de caballo. Debía tener más de 40 años, pero estaba muy bien conservada. Mi jefe nos presentó, y me dijo que era su hermana y que ella sería la carga tan especial que quería que yo llevara. Ahora sí entendía menos que antes. ¿Por qué una mujer con aquellas características no tenía un auto propio en que viajar? O simplemente porque no lo hacía en avión, como lo haría cualquier persona normal. Tenía tantas preguntas atormentando mi cabeza. Pero no me quedaría con tantas dudas, así que se lo pregunté al jefe, esperando escuchar alguna razón convincente para aquella encomienda tan rara. Sin embargo, fue la mujer quien aclaró mis dudas. Pues me dijo que yo tenía razón en desconfiar, pero que me podía garantizar que no había nada malo en ello, simplemente quería viajar en tráiler porque era algo que no había hecho antes. A pesar de que no quedé totalmente convencido con aquella justificación, acepté hacer aquel viaje. Después de todo, ganaría buena plata y sin la preocupación de trasladar un remolque lleno de mercancía. Y después de un rato, por fin me marché a mi casa. Pues debía descansar todo lo posible esa noche, porque al otro día saldría otra vez de viaje para cumplir el antojo de esa misteriosa señora. Saldríamos a las 6 de la tarde, y el punto de recogida sería la casa del jefe. Para viajar toda una noche hasta la ciudad donde ella vivía, que estaba bastante distante. Llegó la hora de salir de viaje. Salí de mi casa, como siempre lo hacía en mi auto, para trasladarme 10 kilómetros hasta la empresa. Allí debía recorrer mi tráiler, para luego ir por mi pasajera a la casa del dueño de la empresa. Cuando llegué a la empresa, el chico del parqueo recogió mi auto y lo llevó al lugar donde esperaría mi regreso. En eso yo me trasladé hasta donde estaba mi tráiler para revisarlo como siempre antes de salir de viaje. Cuando estuve allí, con sorpresa vi que la señora ya me esperaba. Por lo visto, estaba muy desesperada por coger carretera, cuando ni siquiera pudo esperar a que fuera por ella al punto de recogida que habíamos acordado el día anterior. Se subió al tractocamión y me dijo que ya todo estaba listo, que ya podíamos partir, porque ella misma se había encargado de todo, incluso del sello del tráiler. La verdad, eso último que dijo me sorprendió. ¿No se suponía que el tráiler iría vacío? A eso, la mujer alegó que dentro estaban sus pertenencias y algunas cosas que compró para su nueva casa. Entonces salimos de la empresa rumbo a la ciudad donde debía llevar a aquella señora. Tomé la circunvalación hasta salir a las 8 vías. Por esa carretera seguiríamos directo hacia nuestro destino. Todo iba marchando normal. Pues la señora era bastante conversadora, y de cualquier cosa sacaba un tema para hablar. Hablamos del estado del tiempo, de música, y hasta del candidato principal para las próximas elecciones. De todo un poco. Elena, que así se llamaba la señora, me pidió que nos detuviéramos en el próximo establecimiento. Quería comprar algunas cosas para el viaje, y yo le dije que sí. Aprovecharía para abastecer el tanque del camión para estar más cómodo sin la presión de que nos fuera a faltar por el camino. Pues bien, aparqué en la bomba, puse combustible y fui hasta donde estaba el hombre para pagar la compra. De regreso, me encontré con Elena que me pidió que la acompañara a la cafetería para hacer las compras porque, según ella, había un hombre muy raro allí que le daba mucho miedo. Y allá fuimos. Y por supuesto, ella me acompañó. Cuando nos paramos en el mostrador de la cafetería, ella me iba diciendo lo que quería y yo se lo transmitía al vendedor. Al decir verdad, fue una situación muy incómoda. No entendía por qué no le pedía ella directamente al hombre y tenía que yo servir de intermediario.
El muchacho buscaba todo lo que yo le pedía, pero siempre que yo le hablaba a mi compañera de viaje, él ponía los ojos grandes de espanto. En ese momento no entendía qué estaba pasando, y mucho menos por qué aquel hombre me miraba como si estuviera viendo al mismo rey del infierno. Solo sé que cuando ya me marchaba después de pagar, aquel hombre me preguntó si yo me sentía bien. No entendí la pregunta, así que le respondí de manera afirmativa y regresé a mi tráiler para continuar mi viaje. Estaba a punto de volver a la carretera, cuando noté que por descuido había olvidado mi tarjeta en la cafetería de la gasolinera y regresé por ella. El dependiente estaba de espaldas buscando un pedido de otro cliente que llegó cuando yo salía del establecimiento. Al sentirme, volteó a mirarme y al ver que había regresado me alcanzó la tarjeta. Le di las gracias y comencé a caminar hacia la puerta de salida. Justo llegaba cuando alcancé a escuchar aquel comentario que le hizo al nuevo cliente y que yo no entendí en aquel momento. Ese hombre parece estar medio loco, porque habla solo. Por supuesto, me congelé al escucharlo y regresé a reclamarle. Pues me parecía una falta de respeto que inventara una mentira como aquella. Pero que lo comentara con alguien más ya era una provocación imperdonable y no lo iba a dejar pasar por alto. Hermano, ¿qué dice usted?, dije mientras regresaba desafiante, dispuesto a pelear si era necesario. El joven comenzó a pedir disculpas alegando que yo había escuchado mal. Pero yo sabía que se refería a mí, porque no había nadie más en aquel lugar y seguí insistiendo en mi desafío. ¿Usted no vio a la señora que venía conmigo? ¿Cómo puede inventar que yo estaba hablando solo? Los dos hombres se miraron con cara de desconcierto. El hombre que estaba parado del otro lado del mostrador se dirigió a mí directamente y me dijo aquello que por un momento me hizo dudar. Discúlpeme, señor, pero aquí debe haber un lamentable error y quizás usted no se haya dado cuenta. Pero cuando me crucé con usted en la puerta de salida, estaba completamente solo, no había nadie más. La seguridad con que aquel hombre me hablaba me hizo dudar por un momento. ¿Realmente solo yo podía ver a aquella señora, o estaban en complot para hacerme pasar por loco? Fuera lo que fuera, ya no tenía nada más que hacer allí, así que después de salir muy molesto de la cafetería, me dirigí a mi tráiler para continuar con mi viaje. Me dirigí directo a la cabina del tractocamión, porque se suponía que mi compañera de viaje me esperaría allí, pero no estaba. Me preguntaba a dónde habría podido ir sola, y con aquella oscuridad casi hermética. Comencé a llamarla no tan alto, pero no obtuve respuesta. Entonces comencé a preocuparme. ¿Habrá sufrido un asalto cuando yo regresé a la cafetería?, me preguntaba, preocupado. Subí a la cabina y comencé a revisar buscando sus cosas y todo estaba allí, su cartera, su celular. Pero aún así, me seguía preocupando la repentina desaparición de Elena. Desesperado, saqué mi celular para llamar a don Carlos y contarle lo que estaba pasando. Pero al marcar el número pude comprobar que el teléfono no tenía señal. Todo se había complicado en solo minutos por acceder a detener el viaje en aquella gasolinera. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, sin saber cuál había sido el destino de aquella mujer por dos razones. En primer lugar, era la hermana de mi jefe, y en segundo lugar, me estaban pagando para que la llevara sana y salva hasta la puerta de su casa. Me bajé del tráiler con el teléfono en la mano, intentando encontrar señal para informar al jefe de lo que estaba sucediendo con su hermana. Pero era inútil, no había señal por más que buscaba. Caminé alrededor del tráiler y entonces escuché aquel murmullo tan raro dentro de él. Detuve mi paso y pegué mi oído a la pared del remolque para escuchar mejor. Pero estaba seguro de que desde adentro de mi tráiler salían unos sonidos macabros. Entonces comencé a caminar sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible aquello? Otra vez puse mi oído muy cerca y volví a escuchar lo mismo.
La verdad, estaba muy asustado, así que regresé a la cabina de mi camión convencido de arrancar mi tráiler, con la intención de largarme de aquel maldito lugar, y que don Carlos se encargara de buscar él mismo a su hermana si se le pegaba la bendita gana. Y cuando abrí la puerta y subí, pude verla. Ella estaba allí sentada en el asiento del copiloto. ¿A dónde fuiste, mujer, que llevo rato esperándote?, le recriminé poco molesto y alterado a la vez. La miré sin saber qué decirle más. Pues no estaba allí cuando yo llegué, de eso estoy seguro. Incluso subí, me senté en el asiento donde ella estaba ahora mismo para revisar que estuvieran todas sus cosas, pero ella mentía por algún misterioso motivo. Solo quería pensar que la desaparición de ella no tenía que ver con aquellos murmullos aterradores que escuché dentro del remolque de mi tráiler. Salí porque necesitaba hacer algo muy personal. Le dije mientras giraba la llave y ponía el tráiler en marcha otra vez. En eso Elena comenzó a conversar otra vez. Hablaba de esto, de aquello y de lo otro. Para ella cualquier tema era interesante con tal de llamar mi atención. Yo tenía la mirada fija en la carretera y el pensamiento en el misterio de aquella mujer. Habíamos andado mucho ya cuando un carro de policías comenzó a sonar la sirena. Pues venía detrás de mí a toda velocidad, surcando con sus luces en la oscuridad de la noche. Elena me pidió encarecidamente que no detuviera el tráiler, decía que podía ser una trampa para asaltarnos. Ella se veía muy nerviosa y logró alterarme más a mí también. En parte, podría tener razón, pero si no me detenía y era realmente la policía, me podía meter en un lío del que sabes cómo entras, pero no cómo sales. Entonces, en contra de su voluntad, me salí de la carretera y detuve mi tráiler para esperar a que los agentes llegaran hasta donde yo me había estacionado. En un momento, estaban allí junto a mi camión y los dos policías se bajaron de la patrulla y caminaron hasta donde yo estaba. ¿Pasa algo, oficial?, le pregunté al que se detuvo justo al frente de la puerta de mi carro. Recibimos una denuncia de que usted está traficando con restos humanos, me dijo, y yo me quedé pasmado. Debe haber un error, le aseguro que mi remolque está vacío, pero si usted quiere, podemos revisarlo para que se quede tranquilo, le contesté seguro de mí mismo. Yo no sabía qué rayos estaba pasando, pero recordaba esos ruidos que había sentido dentro de mi tráiler cuando aún estaba estacionado en la gasolinera. Mi compañera estaba pálida, lo que me hacía pensar que todo aquello pudiera estar relacionado con ella. Agarré la linterna y la llave del candado que tenía puesto el remolque. Luego bajé con los oficiales para revisar el remolque. En efecto, cuando abrí la enorme puerta de hierro, quedé sin palabras. En mi remolque había todo tipo de restos humanos. La escena era como sacada de una historia de horror extremo. Los oficiales subieron y comenzaron a mover los cuerpos mutilados que yacían en el piso. Pensé en salir corriendo y escapar de aquella aterradora escena, pero no tenía caso hacerlo, porque tarde o temprano me encontrarían y pasaría muchos años en la cárcel. Yo no tenía nada que ver con eso, así que lo mejor que podía hacer era quedarme allí y enfrentarme a las consecuencias. Yo no tenía que ver, pero mi clienta sí. Ni siquiera estuve presente cuando cargaron el remolque la tarde anterior. Y ella no me dejó revisar la carga por el apuro, y porque decía que ella se había encargado de todo. Caminé hasta la cabina para reclamarle a Elena por aquella carga que tenía mi remolque, mientras los agentes policiales seguían removiendo aquellos cuerpos putrefactos y malolientes que alguien colocó allí, quizá con la intención de incriminarme. Pero adivinen qué, la mujer no estaba. Se había marchado dejándome en aquella situación tan engorrosa. Subí a la cabina y busqué en todos los rincones con la esperanza de encontrar algún indicio de ella, pero todo esfuerzo fue en vano. No había ni rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado allí.
Bajé de nuevo de la cabina con la mente en blanco y el cerebro sumido en la más grande de las desesperaciones, sin saber qué hacer o qué justificación iba a darles a los oficiales de la policía que seguían dentro del remolque. Entonces, comencé a maldecir mi suerte, a Elena y hasta a don Carlos por ponerme en contacto con aquella maldita loca que llenó mi tráiler de cadáveres sucios y malolientes. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Huir como ella hizo, perderme en la inmensidad de la noche y dejar el tráiler que tanto esfuerzo me costó comprar abandonado? Esa no era una opción. Me quedaría y enfrentaría la situación por el mero error de no revisar mi carga antes de coger carretera. Les confieso que mientras regresaba a la parte trasera de mi tráiler, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que yo pudiera impedírselo. Desde niño me enseñaron que los hombres no lloran, pero aquello era más fuerte que yo. Sentía mi corazón latir a 1000 por segundo de tan alterado que estaba. Pensaba que todo había terminado para mí, pero estaba totalmente equivocado. Mi mente se paralizó cuando volví a la puerta de mi remolque. Con profunda sorpresa y terror, vi que estaba vacío. Aquello era como una pesadilla, solo que yo estaba bien despierto y parado en medio de la nada. No había cuerpos desmembrados sobre mi tráiler ni policías. La patrulla había desaparecido como por arte de magia también. Hermano, lo que viví esa noche era como para vender mi carro y dedicar el resto de mi vida a pasear perros por los parques. Después de estar más calmado y con mi corazón más relajado, cerré otra vez el remolque con la intención de regresar a casa. En un rato más, volví a la carretera, pero esta vez de regreso a mi ciudad. Juré que no me detendría ni aunque me lo ordenara el mismísimo ejército de los Estados Unidos de América. Ya entre dos luces, llegué de regreso a mi ciudad y luego a la empresa, donde me esperaba mi auto para llevarme de regreso a casa. Pero no me iría sin pedirle una explicación a don Carlos sobre todo aquello. ¿Cómo había podido hacerme eso? Dejé el remolque en el estacionamiento y subí hasta su oficina. El hombre aún no llegaba de su casa, así que fue necesario esperar alrededor de media hora hasta que llegara. Cuando llegó, y sin darme tiempo a reclamarle, me preguntó: ¿Dónde rayos te metiste, Quintero? ¿Por qué no fuiste a buscar a mi hermana como acordamos? El hombre se veía muy molesto y yo cada vez entendía menos, sobre todo cuando me dijo que la señora estuvo todo el día esperando por mí en su casa y yo jamás aparecí. Entonces, terminó por regresar a su casa en avión. Después del regaño del jefe, ni siquiera tuve el valor de contarle todos los sinsabores que pasé esa noche. Tal vez por miedo a ser llamado demente o que, peor aún, me llamara mentiroso. La verdad es que no se lo dije a nadie y solo hoy me atrevo a hacerlo. Después de aquella noche traumática, pedí permiso y me fui de vacaciones a Cuba para visitar a la familia que todavía tengo allá. A mi regreso, me incorporé a mi trabajo como trailero, pero desde ese día jamás salgo de viaje sin antes revisar yo mismo mi carga antes de salir de la empresa. Nunca volví a saber de la misteriosa mujer y aún hoy no sé a ciencia cierta qué rayos pasó esa noche conmigo. Quizás un grupo de seres del inframundo se aburrieron de estar en Houston y tomaron mi tráiler como transporte para mudarse de ciudad. Después de todos estos años, el misterio de aquella noche sigue atormentándome. A menudo me encuentro revisando mi carga una y otra vez, siempre con la sensación de que algo oscuro y maligno podría esconderse en las sombras del remolque. A veces, durante mis viajes nocturnos, siento una presencia inquietante en la cabina del camión, como si los susurros del pasado aún resonaran en mis oídos. Mis compañeros de ruta notan mi nerviosismo, pero nunca les he contado la verdadera historia. En mis momentos de vigilia, me pregunto si Elena era realmente humana o si fue una manifestación de algo mucho más siniestro. Quizás nunca sabré la verdad, pero sé que nunca olvidaré aquella noche infernal. Ahora, cuando me aventuro en las carreteras solitarias de la noche, siempre estoy alerta, temiendo que algún día, en algún lugar remoto,
me vuelva a encontrar con aquella presencia indescriptible que transformó mi vida para siempre. Volado vudú. Historia inspirada en entidades espirituales de la religión vudú con el mero fin de entretener. Se desaconseja llevar a cabo cualquier práctica sin contar con un conocimiento pleno. En el más allá habitan las almas de los difuntos que no descansan, junto a espíritus insensibles y maliciosos. Estos seres ofrecen y dan al hombre de la misma manera en que le destruyen y arrebatan. Durante mi juventud, me llegué a cuestionar, ¿por qué los volados están tan prohibidos en gran parte de las religiones? La respuesta la conocí luego de preguntarla personalmente durante una plática que tuvo lugar adentro de una iglesia. Me explicaron que el juego de cara o cruz, volados o sol y águila, dependiendo cómo se le diga en distintas partes del mundo, permite que el futuro de uno sea alterado a conveniencia de algunos espíritus o incluso demonios. En cuanto se le otorga al azar el poder de guiar nuestras siguientes decisiones, estamos dando permiso a la constante intervención de dichos seres en nuestras vidas. Por lo tanto, bajo este entendimiento, lanzar un volado queda muy lejos de ser solo una moneda al aire. Hecha esta aclaración, les hablaré acerca de la peor decisión que he tomado en la vida y el tormento más grande que hoy me aqueja. Espíritus, vudú y agonía, eso fue lo que llamé. Hasta hace un año, era una persona diferente a la que soy el día de hoy. Tenía muchas ilusiones, así como una cabeza llena de intereses. Mi tiempo se lo dedicaba principalmente al estudio de la música y su práctica, y para conseguir algo de dinero, además de músico también la hacía de taxista por las tardes. Pensando que podría hacer un proyecto musical que destacara en cierta medida, se me ocurrió formar un grupo con unos compañeros de la escuela de música. En total éramos 5 integrantes, con 2 mujeres en las voces, un baterista, un bajista y yo en la guitarra. Después de un par de meses tocando, descubrimos que, aunque sonábamos bien, aún no habíamos conseguido nuestro propio toque, lo cual resultaba decepcionante. Mientras tanto, en mis horas de trabajo conduciendo el taxi, me percaté de que en cierta temporada aumentó la cantidad de mis pasajes cuando manejaba cerca del mercado de brujos. No tenía interés en ninguna de estas prácticas, sin embargo, manejar por esa zona a veces me ayudaba a conseguir más dinero del esperado. Por lo general, no les prestaba mucha atención a los destinos de mis pasajeros, pero, hace un año, exactamente, en mis viajes empezó a suceder algo que me pareció misterioso. Cada persona que recogía del mercado de los brujos me pedía que la llevara a una calle en particular, la cual no diré, para después desviarnos rumbo a una casa blanca de 3 pisos que se encontraba marcada por distintos símbolos. Haciendo de esto algo más llamativo, la mayoría de gente que allí se bajaba lo hacía cargando con palomas en jaulas, veladoras de colores llamativos o con collares de una simbología que, al menos yo, nunca antes llegué a ver. Las primeras 3 veces en que tuve que hacer el mismo recorrido no lo vi como algo tan inusual. No fue hasta la 10ª ocasión en que me pidieron ir hacia la misma Casa Blanca, que no pude contener las ganas de preguntarle a la persona que llevaba atrás, por qué razón ese lugar era tan visitado. La mujer me comentó que un brujo llamado Islande se encontraba de visita en nuestra ciudad, luego de una larga estadía en Haití. Antes de que se marchara, le pregunté si este hombre en verdad era tan buen brujo. Esta no me quiso contestar, solo hizo un gesto de fastidio por la pregunta. Sintiéndome invadido por la curiosidad, permanecí enfrente de esa casa, adentro de mi taxi. Ahora sabía que allí adentro se llevaban a cabo diferentes rituales de brujería, pero esa información no fue suficiente para mí. Por alguna razón, quería presenciar de frente lo que pasaba entre esas personas, o por lo menos ser testigo del supuesto poder de ese brujo. Al paso de casi una hora, me decidí a bajar del coche y caminé hacia esa extraña casa. Después de llamar a la puerta, una mujer de tez morena me abrió preguntando la razón de mi visita. Vengo a consultar algo con el brujo Islande, comenté,
un poco nervioso. Entonces, esta me hizo pasar a una clase de sala de espera. En el interior no había nada que destacara, más uno que otro de aquellos símbolos de origen desconocido. Tras esperar cerca de unos 40 minutos, un hombre alto, vestido de forma muy colorida y lleno de collares, me invitó a pasar al cuarto del que recién había salido la señorita que llevé en el taxi. Teniendo de frente al brujo Islande, tuve que ser sincero. Le confesé que mi visita fue impulsada por una curiosidad enfermiza. Tan pronto escuchó esto, el hombre se rió de forma burlona y me aseguró que nadie llegaba a su consultorio por casualidad o accidente. Dijo que los espíritus vudú lo llamaban a uno si es que era digno de su atención. ¿Y por qué sus espíritus me llamarían a mí?, le cuestioné, con incredulidad. Islande me miró por varios segundos a los ojos y en respuesta mencionó que había algo que yo deseaba y ellos estaban dispuestos a darme por medio de un pacto. Aunque mis padres siempre me advirtieron de no caer en las trampas de la brujería o la falsa espiritualidad, en el momento en que Islande hizo mención de un pacto, captó no solo mi atención sino también mis ganas por conocer y hacer más. Aquel brujo proveniente de Haití quiso saber qué era lo que yo más deseaba en la vida. Apenas lo preguntó, no necesité pensarlo demasiado, así que respondí que, lo que yo más deseaba en este plano, era poder tomar siempre las decisiones que más me favorecieran a mí. Anhelaba contar con el poder de tomar decisiones sumamente beneficiosas para mi persona, sin llegar a equivocarme. Islande dijo que aquello era posible de lograrlo por medio de un ritual. Sin embargo, antes de hacer mención de los pasos que necesitaba llevar a cabo, hizo una pausa para aclarar que su ayuda no me iba a salir gratis. Este me pidió que le diera cada billete y moneda que llevara encima, así fuese mucho o poco, y solo de esa manera estaría dispuesto a compartir su sabiduría. Antes de que le diera algo, advirtió que si me atrevía a mentirle él lo sabría y procedería a castigarme. Si hubiera sido alguien inteligente, en ese instante pude haberle dado la espalda, sin continuar con el juego que desde allí ya parecía turbio. No obstante, me sentí envuelto en un grado de fascinación por lo místicas que sonaban sus promesas y creía que no tenía nada en lo absoluto que perder. Sin dejar que pasara tanto tiempo, bajé para sacar de mi taxi todo el dinero que cargaba y al estar de nuevo en su consultorio, le entregué hasta la última moneda de mis bolsas. Creo que le di poco más de 3,000 pesos al brujo, quedándome en ceros al menos por esa tarde. Hecho el trato económico, Islande por fin me empezó a explicar sobre un ritual que me abriría las puertas de por vida. Previo a darme instrucciones precisas, me entregó una hoja con uno de sus símbolos vudú poco conocidos. Este contaba con una forma cuadrada, con un largo trazo de cruz al centro y en sus puntas distintas formas de estrellas. Según me explicó, el símbolo que ahora tenía ante mis ojos correspondía a Legba, conocido en la religión vudú como el guardián de las puertas. Papa Legba era un ser encargado de mediar la convivencia y comunicación entre los vivos y aquellos espíritus, divinidades y todo tipo de alma difunta que se encontrase en el más allá. El papel que éste desempeñaba le daba el poder único de intervenir entre ambos mundos y concretar pactos entre los vivos y dichos seres. Entendido esto, me pidió que conservara la primera moneda que volviera a pasar por mis manos y ésta la fuera a enterrar al panteón más grande que se me ocurriera. Después de enterrarla, debía dibujar con mi propia sangre el símbolo de Legba que se hallaba ilustrado en la hoja. Hecho esto, debía aguardar un mes completo para desenterrarla. Islande me advirtió que, llegando el día del desentierro, me encontraría en el panteón con la manifestación de Papa Legba, quien se aparecería para dejarme en claro las reglas del trato entre sus seres del inframundo y yo. Antes de abandonar el consultorio del brujo Islande, este me preguntó si tenía alguna duda con respecto al ritual. Lo único que me preguntaba a mí mismo en ese momento era, ¿esto que estoy por hacer es real? Recién salí de la Casa Blanca, continué con los viajes del día.
La primera moneda que conseguí me la dio uno de mis clientes. Esta tenía el valor de 5 pesos y era del año 2011. Al día siguiente de conocer en persona a Islande, entré a un panteón de grandes dimensiones y en el punto que mejor me pareció enterré la moneda, sellando la tierra con la marca de Legba. Durante el mes de espera para poder desenterrarla, estuve enfrentando días de maravillosa suerte u otros en los que parecía que nada favorable se me cruzaba en el camino. Desde que marqué con mi sangre el piso, fue como si los días fueran negros en su totalidad o de un completo oscuro, pero ya no parecía existir un día normal, lo que me hacía creer que los muertos y espíritus ya se encontraban moviendo los hilos de mi vida. Alcanzando el día en que por fin se cumplía un mes desde el entierro de la moneda, regresé al panteón, sin tener mucha certeza de cómo era el aspecto del espíritu con el que me iba a encontrar. Apenas desenterré la moneda, me quedé en espera de ver algo o a alguien, mas el panteón se hallaba vacío. Luego de pensar que había sido parte de una estafa, me volteé con coraje hacia la dirección contraria, listo para abandonar el lugar y lamentarme por ser tan ingenuo. A pocos pasos de que pasara por la salida, escuché la voz de un hombre viejo detrás mío. Este pronunció en voz alta: «No puedes venir a perturbar el mundo de los muertos y después abandonarlos con tanta facilidad». En cuanto miré atrás, me encontré con un anciano raquítico, de bastón, sombrero de paja y prendas negras. Como esperaba una imagen más apantallante en la forma de Legba, me atreví a preguntarle al señor si en verdad él era el hombre al que esperaba. Él me dijo que la muerte no era ni glamurosa ni atractiva a la vista de un vivo. «Veo que ya has tomado nuestra moneda. Desde que la dejaste en estas tierras, pasó a ser de nuestra propiedad», mencionó. A pesar de que su apariencia no era tan imponente como yo me la imaginé, sabía que en verdad me hallaba ante Papa Legba, por lo parecido que era a un muerto. Después de pararse sin problemas sobre una de las tumbas, me empezó a explicar lo que sucedería con la moneda de ahora en adelante. Legba me advirtió que, cada vez en que la lanzara para consultar una decisión, los muertos y otras entidades se encargarían de interferir con el resultado, a modo de que cada volado hecho me beneficiara en lo absoluto. A pesar de que el trato parecía ir acorde a un sueño, Legba dejó de hablar de los puntos buenos para mí, para ahora hacer mención de lo que querían a cambio los seres que intervendrían. Legba dijo: «En cuanto lances por primera vez la moneda, no habrá marcha atrás ni conmigo ni con los de mi mundo. Si te arrepientes, te arrastraremos con nosotros sin guardarte piedad. Lo que te cobrarán los espíritus por cada una de tus decisiones no lo podrás saber, pues ellos lo decidirán poco después de cada consulta que les hagas. Si estás dispuesto a ocasionar todo tipo de caos alrededor con tal de que te vaya bien a ti, entonces no tengo nada más por aclarar». En cuanto se me ocurrió compararlo con el demonio de la Biblia, proveniente del infierno, Legba replicó: «Las culturas populares les temen a los demonios, pero nosotros somos quizás el verdadero temor de Satán». Cuando creí que ya era momento de despedirme y agradecerle por su intervención, este me aconsejó que incluyera toques de tambor y bongos a la música que hacía con mi grupo, ya que eso también serviría para llamar espíritus y llegar a lo más profundo de la gente. Al darle la mano antes de abandonar el cementerio, ésta se sentía tan delgada como piel pegada a los huesos. Antes de entrar a mi coche, lo vi caminando encima de las tumbas con tanta calma como si aquel fuese su hogar. Al día siguiente de mi encuentro con Papa Legba, así como él me lo sugirió, busqué a otros 2 percusionistas que incluyeran toques de tambor para mi grupo. Si alguno de los demás integrantes cuestionaba el porqué de mi reciente decisión, me limitaba a decir que era para que nuestro rock sonara diferente al de los demás grupos cercanos, dándole un aire similar al de Carlos Santana. Dentro de esa misma semana en que incluimos los toques de tambor, sorpresivamente nos invitaron a tocar a un bar conocido del centro. A pesar de que nos invitaron para abrir el evento y no para cerrarlo, aquello ya significaba algo positivo.
En la noche de nuestra primera presentación, el ambiente místico que se creó dejó al público envuelto en una especie de estado de trance. Al oír los tambores y ver a la gente bailar como si algo más les tomara el control, me costaba trabajo descifrar si nos encontrábamos a mitad de una invocación o un carnaval, pero, sin duda, estaba seguro de que no era una presentación común. Al terminar con nuestro turno, casi toda la gente se notó cansada, como si algo les hubiese absorbido sus energías. Apenas bajamos, un productor de música se nos acercó para hacernos una invitación para visitar su casa. Justo en aquel momento, sin poder decidir por mí mismo si era o no correcto abandonar el bar para ir a casa de tal hombre, tomé mi moneda consagrada y por primera vez la lancé. Teniendo claro cuál lado de la moneda representaba un sí y cuál un no, a los 2 segundos de hacer el volado, la respuesta intervenida por los muertos dictó que sí era una buena idea el que saliéramos del bar. Durante todo el camino a casa de aquel productor, me mantuve a la espera de alguna repercusión por haber hecho el primer volado. Sin embargo, nada en especial sucedió. En las horas posteriores, todo estuvo muy calmado en la casa de aquel señor. El hombre nos dijo que, aunque al inicio creyó detestar nuestro sonido, después de escuchar los tambores sintió que valíamos la pena, al menos como para grabar un primer disco de estudio. Después de que lleváramos a una clase de acuerdo verbal con él, en la televisión que estaba encendida en su sala, vi que en el noticiero de las 10:30 estaban pasando imágenes en directo del bar en el que nos hallábamos hasta hace poco. Al subirle el volumen, escuchamos que recién había tenido lugar un tiroteo en su interior. Según acusaban los testigos sobrevivientes a la tragedia, el culpable empezó a alertar a todos de ver en el bar las siluetas de unos seres de aspectos malignos que se manifestaron después de nuestra presentación. Las imágenes en la televisión eran de una auténtica masacre. De decenas en decenas de camillas se llevaban a los muertos y gravemente heridos, mientras que alrededor los familiares se tiraban al piso para llorar. Estando a salvo en aquel departamento, una de mis amigas dijo que fuimos unos afortunados por irnos de allí a tiempo. Mientras que continuaban dando la nota, sentía que no tenía palabras acerca de lo sucedido. Me encontraba en shock de frente a la televisión. ¿En verdad fuimos unos afortunados? ¿O eso fue lo que resultó por haber hecho el primero de los volados? El resto de la noche, sin importar lo significativa que fue por nuestro logro, no fui capaz de dormir, pensando que fui yo el responsable. En cada hora de la noche me atormentó la imagen de aquel público bailando, sin saber que estaban a poco de perder sus vidas de formas violentas. Durante la grabación de nuestro primer disco no volví a hacer uso de la moneda, y ni siquiera la saqué de su lugar cuando nos fuimos por primera vez de gira como los teloneros. Pensé que con el hecho de ya no usarla sería suficiente para evitar otra desgracia, pero el cobro por no invocar a esos espíritus no demoró en causarme daño. Por cada día en que no usaba la moneda para tomar así fuese la mínima decisión, sentía mi cuerpo debilitarse y mi mente aturdirse con facilidad. A pesar de que me quise resistir a que nos volvieran a manipular, el miedo a morir y acabar como ellos me llevó a volver a tirar un segundo volado, para decidir si saldríamos de viaje a un estado cercano. Para esa segunda pregunta, la moneda me arrojó un no como respuesta. Esa misma noche, justo en el lugar al que estuvimos a punto de visitar, se registró uno de los huracanes más devastadores de los últimos 5 años. Esa segunda desgracia fue mucho peor de presenciar que la matanza en el bar, pues el repentino desastre natural azotó a viviendas, niños, animales y familias enteras, sin hacer distinción. En cuanto logré dormir, después de tantas horas en que la culpa me mantuvo recordando las imágenes vistas de la desgracia, soñé con los gritos de las personas que sufrieron en el huracán. Al despertar, sin importar que apenas había hecho 2 volados desde que acepté el pacto, me juré que ya no volvería a hacer ninguno. Apenas me encontrara en el mismo panteón del que la desenterré, la volvería a dejar bajo la tierra, incluso si eso significaba mi propia muerte a manos de Legba. Después de tanto tocar y grabar música,
regresé a esa zona en donde trabajaba de taxista antes de que nos fuera tan bien. Recordando el lugar en donde conocí al brujo Islande, para mi mala suerte este ya no se encontraba allí. Habían pasado poco más de medio año desde aquella vez en que lo conocí. Supuse que regresó a Haití, y lo que era peor, era que no contaba con ningún medio por el cual contactarle. Sin saber qué era lo mejor por hacer, devolví la moneda al mismo panteón y en el mismo punto, ignorando si aquello en verdad cambiaría algo. Esa misma tarde en que me quise deshacer de mi moneda, mis padres me hablaron para decirme que mi hermana mayor y 2 sobrinos se encontraban gravemente heridos en el hospital, luego de que una vecina suya los atacara con un arma blanca, segura de que había percibido alrededor de ellos la presencia de malos espíritus. La señora se creía psíquica, y aunque la llevaron a la cárcel por lo que hizo, eso no les devolvió la integridad a los niños. Durante muchas semanas, debido al incidente, le pedí a otro músico que me supliera. Teniendo a una parte importante de mi familia peleando en el hospital, ya no quedaba tiempo ni para los sueños, ni mucho menos para la música. Al final, los 3 lograron salir con bien de allí, pero yo sabía que detrás de su ataque estuvo la presencia de Legba y sus espíritus, haciendo notar tras mi decisión de abandonar su moneda consagrada. Después de la salvación de mi hermana y sus hijos, el siguiente que comenzó a sufrir las consecuencias fui yo, así como se me advirtió al inicio. El primer daño lo recibí físicamente, con más debilidad con el paso del tiempo y dolores de cabeza que no se quitaban ni con el uso de medicinas. Ahora, Papa Legba aparecía algunas veces a un costado de mi cama, queriéndome convencer de que volviera a hacer uso de la moneda, y de esa forma me repondría y los espíritus del inframundo seguirían en buenos términos conmigo. Hasta que acabé en cama, aceptando que mi muerte ya era algo inminente, entendí que yo no era el único en contar con una moneda consagrada por él. Existen personas que se mueven en el poder y el espectáculo, a las que les pareciera ir bien siempre y con todo. Bueno, en muchos casos eso debe porque han pactado en silencio, pero, a diferencia de mí, a ellos les da igual que su propio bien genere un daño devastador alrededor. Eso es de lo que dichos seres se sirven. Sé que ahora está cada vez más cerca el día de mi muerte y seré arrastrado al mundo de ellos, por no cumplir con mi parte. Mas, antes de que esto suceda, quisiera que mi testimonio se dé a conocer, como una advertencia de a dónde se puede llegar cuando un pacto parece ser lo suficientemente atractivo, y no nos tomamos el tiempo a considerar las posibles consecuencias. Los seres del más allá también quieren algo, pero pocas veces te dirán qué es. En estas noches en que siento que me queda muy poco tiempo para despedirme, puedo sentir las manos huesudas de Papa Legba apoyadas en mi frente. La lección que aprendí tarde fue que la vida y Dios tienen su forma sabia de mover las cosas, y no debería de ser alterada ni por los muertos ni por sus mediadores. Si te gustaron los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Mara Rey.